Iniciamos entonces, como les mencionaba, esta clase nos toca unidad de paciente, nos toca enemas, sondas y drenajes. Vamos a iniciar definiendo en sí qué es la unidad del paciente. Vamos a ver, imagen también, que va a ser un espacio dentro del cual va a haber un conjunto de instrumentos, aparatos personales del paciente, es mobiliario. Dentro de su habitación es un espacio que va a estar conformado por muchos objetos. Entonces, como el mobiliario, el material que se utiliza en el paciente durante su estancia, durante todo su tratamiento, durante toda su estancia hospitalaria. Esta palabra más que nada se usa para describir una zona en un hospital, como es la unidad del paciente, en el que están internados pacientes con enfermedades semejantes, por así decirlo, porque estamos mencionando sobre unidad. Entonces, entendemos ya que viene por que hay un común denominador entre ellos. Sin embargo, en muchos hospitales podemos encontrar diferentes distribuciones y quizás también diferentes realidades, el cual no se aplica a las características que vamos a ver más adelante de que las que debe cumplir una unidad de un paciente. Como les mencionaba, estas son algunas de las características, ¿no? Las medidas de la habitación en sí van a depender del número de camas y un aproximado en cuanto a las mediciones, para tener en cuanto a medir un aproximado, lo mencionaba, tenemos las habitaciones individuales, como lo dice individuales, una cama de 10 metros cuadrados, habitaciones dobles, de 2 camas, ¿se entiende? De 14 metros cuadrados, y habitaciones triples de 3 camas de 18 a 20 metros cuadrados. Vamos a tener diferentes clasificaciones, por así decirlo, de manera metodológica nosotros para poder un poco distinguir cómo se va a organizar cada unidad de paciente en cuanto a su distribución, en cuanto a las características en común que llevan. ¿Cómo se diseña una unidad de paciente? ¿Qué aspectos, qué características, qué factores se tienen en cuenta para que esté preparada esta unidad de paciente de manera correcta para recibir a nuestro pacientito? Tenemos también clasificación según la edad. Podemos tener una unidad pediátrica, una unidad geriátrica, unidades obstétricas, ¿no? Y también según el estado de gravedad. Muchas veces hemos escuchado unidad de cuidados intensivos, unidad de cuidados intermedios, ¿correcto? Un momento, ya. Como les mencionaba, unidad de cuidados intensivos para los pacientes que están en un estado crítico, grave y que están recibiendo cuidados especializados, sumamente especializados. Tenemos las unidades de cuidados intermedios, que también son pacientes en estado grave, pero medianamente, ¿no? Entonces pueden ser atendidos de manera menos, pues no quita la gravedad, sin embargo, aún pueden ser monitorizados en esta área, teniendo una capacidad de progresión o recuperación aún más favorable que la anterior, que la anterior unidad. Tenemos unidad de cuidados básicos generales, el cual vamos a observar un paciente recuperado o que ya es capaz, ha recuperado un poco su autonomía, ya realiza cosas de lo que estaba anteriormente, como mencionaba, ya participa de su autocuidado, ¿no? Unidad de cuidados de larga duración o permanencia. Son para los pacientes, usuarios o clientes con padecimientos crónicos que requieren periodos muy largos de convalecencia y rehabilitación. ¿Correcto? A ver. Vamos a también tener algunos factores o condiciones, características que debe cumplir una adecuada unidad de paciente. En cuanto a la ventilación, es muy importante porque no vamos a tener un ambiente cerrado para nuestro paciente, si bien es cierto. También evaluar en cuanto a las características del clima, las estaciones, cómo es que eso no quita que un ambiente frío, invierno por ejemplo, cerremos completamente todas las ventanas de la unidad del paciente. Entonces,
El aire tiene que tener un constante flujo en la unidad del paciente, un aproximado de 15 minutos, mientras quizás cuando hacen la limpieza de la habitación de la unidad del paciente, esto también genera un poco de incomodidad quizás en cuanto a confort al paciente, pero es por su propio bien, ya que la unidad del paciente tiene que estar completamente limpia, aséptica, de acuerdo también a las características, no simplemente un rato, sino hay momentos en que hay condiciones en las cuales el paciente puede realizar o puede estar pasando por un tratamiento y siempre hay ligeras, por así decirlo, en el simple acto del baño, siempre va a haber un poco de humedad en el piso, entonces tiene que limpiar constantemente. Como les decía, en muchos de ellos es muy importante que se considere la ventilación. También tenemos la temperatura, que ha de ser un aproximadamente 22 a 26 grados. Tener en cuenta que la temperatura en que las personas están a gusto es variable. Por ejemplo, un paciente puede tener, puede querer una temperatura más cálida, ¿no? En cambio, otro paciente no le puede gustar, entonces quiere un poquito más frío, pero en esto hay que, por eso es muy importante que nosotros valoremos con el paciente, conversemos con el paciente, porque también son seres como nosotros, simplemente que ellos están pasando por un proceso de enfermedad. En la unidad del paciente debe permanecerse o debe estar favorecido de tranquilidad, de silencio. El paciente ya que está un poco resarcido por la enfermedad, el mínimo ruido, muchas veces hay pacientes muy irritantes, muy irritables. Entonces el ruido los va a incomodar aún más, los va a alterar. Estos cuando están en un proceso de enfermedad en que quizás está pasando por una fase en que muchas veces en el aspecto psicológico se le podría decir como la no aceptación quizás de su enfermedad o del padecimiento, o que la enfermedad ha generado en él comportamientos en cuanto a sus características personales, como la irritabilidad, ¿no? la apatía, ¿no? Entonces estos ruidos molestos pueden alterar el sistema nervioso de las personas, entonces hay que evitarlo o disminuir de la manera posible. Muchas veces ciertos aparatos con el que se transporta muchas veces los alimentos tienen un poco están malogrados, entonces ver también eso, y nosotros también como personal de salud, siempre mantener el ambiente en silencio y realizar nuestras actividades sin generar mayor ruido, ¿correcto? La iluminación es muy importante tanto para el paciente, para su estado anímico, para su estado emocional. Es entonces que es a veces mucho mejor que ellos en un momento quizás la luz eléctrica se apague para que durante el día, si es un día soleado, se le podría aperturar las ventanas y esta podría generar cambios muy positivos en el paciente, ¿correcto? En cuanto a la luz eléctrica, vamos a observarlo tanto en toda la unidad del paciente, quizás en algunos hospitales pueden registrar o ver en su aparador, en su mesita de noche, una lamparita, o quizás en la cabecera que sujeta a la pared en su unidad de paciente, hay una pequeña interruptor que le provee luz cuando el paciente lo solicite. Sin embargo, durante el tiempo de reposo, de sueño en las noches, tiene que estar apagadas las luces, ¿no? Salvo sea necesario que desmovilizarse, en todo caso sí lo podría hacer, o en todo caso llamar al personal para que lo pueda ayudar. También hay que prevenir los ruidos, como les mencionaba, es muy importante la tranquilidad del paciente. Entonces, como se mencionó anteriormente, hay trastornos en el sistema nervioso, trastornos psíquicos, no quiere decir que tienen una enfermedad mental, sino que propio de esa enfermedad, algunos pacientitos desarrollan comportamientos un poco irritables, apáticos, que les genera mucha molestia, el mínimo ruido. Entonces, se puede ubicar, por ejemplo, no se va a ubicar la unidad del paciente al costado de la lavandería, ¿no? Al costado del ascensor. Entonces, como les mencionaba, los coches que transportan alimentos, nuestros carritos de curaciones, entonces tienen que estar en óptimas condiciones, que porque ellos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, con nuestro carrito de curaciones nos vamos a transportar todo el día, durante todo el turno, todos los días. Entonces tiene que estar en óptimas condiciones, porque si no, al solo movilizar vamos a generar un ruido muy, muy fastidioso para el paciente, ¿no? Ni mantener
nuestro timbre, nuestro tono de voz adecuado. Ahora, en cuanto a los mobiliarios del paciente, vamos a tener varios componentes, como es la cama, que si bien es cierto, en ella se va el paciente, es un componente en el cual se acoge al paciente y debe estar, ¿vale?, en óptimas condiciones, tanto en el movimiento y en cuanto a la visibilidad también, para que no sea un factor tampoco estresante del paciente y para su comodidad. Entonces, las medidas estándar, lo que es que son medidas rígidas, estrictas y que todas tienen que cumplir, no es una medida estándar, de ancho de 0.80, 0.90 y 0.70 de alto y 1.80 a 1.90 de largo. ¿Correcto? Dentro de ellos vamos a tener la cama clínica, de semirígido, la cama quirúrgica, que es la articulada, o algunos le llaman la cama GASH, y la cama traumatológica. En cuanto a la cama clínica, va a constar, como el otro nombre lo mencionaba, un semirígido, sin articulación, sin mover. Estas pueden elevarse la parte de la cabeza mediante un sistema de torno accionado manualmente. Muchas veces hemos podido observar en las camas que algunos tienen diferentes tipos de elevación, no todas las camas son iguales, o por el tipo de paciente requiere una cama especial, entonces algunas son completamente rígidas, otras las puedes levantar la cabecera, algunas hasta puedes bajar en diferentes posiciones, si el paciente lo quieres poner en posición tren del embur, lo vas a poner más abajo, entonces nos permite esas facilidades los tipos de cama. En cuanto a la cama quirúrgica, consta de un somier metálico formado por 2 o 3 segmentos móviles que accionan a una manivela situada en los pies o los laterales, ¿no? Entonces ya depende, varía del modelo y la necesidad del paciente. Tenemos también la cama traumatológica, que consta de un marco que sujeta unas varillas metálicas situadas encima de la cama, y estas pueden venir acompañadas o acopladas junto a poleas, que mediante su sistema de cuerdas ya dentro del sistema de la misma cama, están soportados o soportan diferentes sistemas de pesas, ¿no? Entonces, hay diferentes acciones que cumple una cama para el cual están diseñadas de acuerdo a las necesidades del paciente. Otro componente de la unidad del paciente, ya hemos visto la cama, la ropa de cama. Entonces, por lo general, esta debe cumplir o debe tener 2 sábanas de algodón, una sábana, una solera, 2 fundas de almohada, una frazada y un cobertor. Eso es lo básico que puede tener el paciente. Entonces, los familiares, cuando son, por ejemplo, adultos mayores, ellos tienen un poco más de sensibilidad a las temperaturas bajas. Entonces, esto quizás se le puede facilitar una colchita más. Si bien siendo tenemos ropa de cama muy contabilizada en un hospital, sin embargo, a veces el paciente colabora y trae esto, que no se le niega, ¿no? Pero en cuanto a la unidad, debe cumplir con estos patrones, requisitos, ¿no? El colchón. Las indicaciones son casi las mismas que en la cama, porque hay colchones de tipos, y de acuerdo a la necesidad del paciente, un paciente que está con mucha debilidad muscular, debilidad muscular, está un poco ya por tipo de la edad, tipo de la enfermedad, se le dificulta el movimiento, entonces es el colchón también, hay colchones que van a ayudarlo a no sentir mucha presión, en los puntos de presión, como veíamos hacer varias clases. Entonces, este colchón debe cumplir que sea firme, de preferencia ortopédico, para favorecer el alineamiento corporal correcto, ¿no? Porque va a generarle confort, no debe por qué generar incomodidad, porque aún más estaríamos trabajando en cuanto a la irritabilidad del paciente, al malestar, a que en las mañanas no haya dormido correctamente y se sienta muy mal. Debe cumplir que sean de un material duradero, fácil de limpiar, por ello que a veces cuando se realiza la limpieza, el baño, ustedes también tienen que
ver que el colchón esté limpio, intacto, que no haya ninguna protuberancia, que no haya ningún cúmulo de algún material, para que el paciente esté completamente cómodo en su unidad. Muchos de ellos por lo mismo están recubiertos con material de plástico porque así facilita su limpieza, ¿no? Muchos de ellos, si es que no contasen, adicionan a como le mencionaba, en la ropa de cama, la solera. Estas mayormente son de hule y son mucho más fáciles de limpiar. Como les decía, los colchones son especiales para igualar la presión en la piel del usuario. Muchos de ellos ya se van especializando a medida que van pasando los años. Hay diferentes comodidades que nos puede brindar un colchón ya al acceso del familiar, ¿no? Tenemos la mesa de sobrecama o la mesita de mayo, que es movible y se utiliza con muchos objetivos. A ver. ¿Me escuchan muy bajito? A ver, voy a subir el... ¿Me escuchan muy bajito? Está entrecortado, me dice. Sí, licenciada, le escuchamos bajito y por rato se entrecorta. A ver, un momento, debe ser mi conexión. Un momentito, ¿sí? A ver. Ahora, chicos. ¿Igual? Está mucho mejor. Ya, está mejor. Sí, licenciada. Ok. Si hay algún inconveniente, me lo hacen saber. Voy a tratar de estar constantemente leyendo el chat por si no me decía su compañera, yo seguía y no me había dado cuenta. Gracias. Ok. Como mencionaba, teníamos la mesa de sobrecama, la mesita de mayo. Esta se utiliza con un sinfín, con muchos objetivos, como la bandeja de alimentos, cuando vamos a ponerle un tratamiento, se hace la limpieza, se coloca un campo estéril para realizar algún tratamiento o cuidado de enfermería al paciente, quizás para realizar el baño también, todos los objetos, los utensilios de aseo, entonces también se va a usar con este fin, ¿no? Mesa de cabecera o cama, como si es la mesita de noche, ¿no? El velador. Debe ser suficientemente para que el cliente pueda, a la distancia, en cuanto a la distancia, para que él pueda alcanzar toda su necesidad de estar levantándose. ¿Alguien tiene su micrófono prendido, chicos? Ya, creo que ya. Para que el paciente no esté levantándose de su cama y generándole incomodidad, ¿no? Esta es una carencia que tiene, es pequeño, está siempre al lado de la cabecera de la cama del paciente, que tiene varios compartimentos en el cual va a guardar sus pertenencias al ser hospitalizado el paciente, ¿no? Como sus implementos de higiene personal, a veces guardan libros o retratitos, medallitas, si son creyentes una Biblia, muchos de ellos sus aparatos electrónicos que ahora se les permite a los pacientes, celular, tablet, ¿no? Entonces también tener mucho cuidado porque cuando hay objetos de valor, a veces siempre hay que estar muy pendiente de ello, porque porque se pueden quejar los pacientes de que de un momento a otro haya desaparecido, entonces hay que tener bastante cuidado con él. Ya. La silla o sillón que se sitúa junto al paciente va a estar de su mesita a un costado o al frente, ¿no? Al frente, en algunos hospitales está al frente por si recibe una visita o por si ya no desea estar echado y está en las condiciones de poder levantarse y sentarse, poder caminar ese tramo, entonces lo puede hacer. Entonces también contamos con un soporte de suero, un trepié, que no se le dice acá, vemos en la imagen, en el cual se va, como su nombre lo dice, es un soporte
Entonces se va a poner las medicaciones que necesitan por goteo de gravedad, se les coloca en este soporte, ¿no? Los biombos, que se emplea para separar una cama de otra, para conservar la intimidad del paciente. Cada unidad de paciente dentro de una misma habitación, su objetivo es mantener y preservar la intimidad del paciente, como les decía. Si vamos a bañarlo, por ejemplo, en cama, pues obviamente tenemos que cerrar, y muchas veces tienen los biombos movibles o entre cama y cama del paciente hay cortinas grandes que cubren desde casi el techo hasta el piso, entonces eso también nos va a ayudar a conservar la intimidad del paciente. Veamos. En cuanto ya viendo el tendido de cama, vamos a poder distinguir tipos, las situaciones en que se realiza, con el objetivo de que se fomenten hábitos higiénicos en el paciente. Durante su estancia hospitalaria muchas veces van a tener procedimientos invasivos. Muchas veces el paciente va a sentirse o va a sentir o en su raciocinio va a pensar que nadie debe tocar su dren, digamos, o el medio invasivo que tenga en una parte de su cuerpo para realizarle el baño y luego el procedimiento de tendido de cama, acomodo de su unidad, en su unidad en la que se encuentra, ¿no? Entonces, al ver esto, que esto es constante, el paciente también va a ir adecuándose a esta rutina. También ofrecer seguridad desde el punto de vista bacteriológico y disminuir la utilización hospitalaria. ¿Por qué la cama, por qué el tendido de cama es importante y por qué se debe hacer de manera diaria al igual que el baño, chicos? ¿Alguien quisiera participar? Para mantener la higiene. Claro. Para ver cómo está el paciente, cómo lo encontramos. Ya. En cuanto especificando el tendido de cama, imaginemos que es un pacientito que le está saliendo escaras, UPPs. Muchas veces se mueven y eso también podría generar una protuberancia en la ropa de cama y podría estar un poco ya agravando la situación quizás de ya empezar a desarrollar una UPP. ¿Correcto? Sí. Claro. Como mencionaba, una parte de los objetivos disminuye la contaminación hospitalaria, porque el pacientito tiene ciertas vías expuestas o ciertas zonas expuestas a la periferia, muchas veces es inevitable que los residuos queden en la cama y es por eso que se tiene que hacer de manera diaria. Ok, veamos, un tipo de tendido de cama es la cama desocupada. Aquí vamos a repasar los pasos y al final que terminemos de repasar los pasos, vamos a hacer una pequeña aclaración para que se pueda distinguir dos tipos dentro de la cama desocupada. El equipo que vamos a utilizar para desarrollar esta técnica de tendido de cama desocupada, una bolsa, un recipiente para la ropa sucia, una sábana inferior, una solera, hule, sábana superior, frazada, colcha, fundas de almohada, nosotros con guantes desechables y si el hospital en este momento o cualquier centro nos provee cierto tipo de limpiador antiséptico, también antes de colocar la ropa de cama. ¿Qué pasos vamos a seguir para este procedimiento? Es como la clase pasada comentábamos, ¿no? Son una serie de pasos con su fundamento. Si bien es cierto, yo les voy a explicar, indicar los pasos que aquí están en la imagen, no sé si se logra ver detallado, pero el fundamento es para ustedes, para que lo repasen, lo lean y puedan saber, por muy sencillo que sea quizás la técnica o el paso a paso, o quizás sientan que está muy, muy detallado y que el tiempo, pues, también hay que saber el fundamento de nuestro quehacer diario, ¿no?
Como siempre, nosotros no vamos a ingresar a la unidad del paciente y moverlos, moverlos de un lado para otro, o en caso de una cama compartida de dos pacientitos, una esté quizás vacía, desocupada, y el otro tenga un paciente ahí en su unidad. Siempre saludar también al paciente que se encuentra al lado contiguo, para que no se sienta vulnerado ni ignorado. Entonces, interactuamos con el paciente y vamos a lograr que acepte, que siente un ánimo ya informado a realizar el procedimiento. Vamos a determinar si el paciente ha sido incontinente o hay un exceso de tren ingresado, si hay un poco de desecho, ¿no?, en las órdenes. Valorar las órdenes de actividad o las restricciones de movilidad para decidir si el paciente se puede levantar de la cama para el procedimiento, ayudar a sentarse, sí. Por ejemplo, muchas de ellas, por restricciones y por orden médica, no podemos estar movilizando constantemente, o muy brusco o muy tiempo prolongado, entonces hay que realizarlo de la manera más breve posible. En caso el paciente no presente alguna incomodidad en este aspecto, pues lo realizamos, le informamos que sí puede sentarse un momento. Nosotros también, no por el hecho que el paciente pueda movilizarse, vamos a demorar mucho, sino también hacer nuestra labor de manera eficaz y eficiente. Y como siempre, nos vamos a lavar las manos. Vamos a calzarnos los guantes, colocarnos una mascarilla, de acuerdo a las indicaciones y recursos de la institución en donde estamos laborando, ¿no? Y colocar la cama en posición horizontal. Vamos a bajar las barandas de ambos lados, por eso hay que tener mucho cuidado con el paciente también, si es que pueda tener alguna reacción y se pueda caer. Entonces tenemos que estar muy, muy atentos. Vamos a empezar a desajustar la cama por el tipo en cual haya sido tendido, como lo hayamos encontrado. Debajo del colchón retirar la forma envolvente, porque hay parte de la primera funda que va completamente metida debajo del colchón, y esto también genera un peso, entonces hay que siempre prevenir eso, y primero hacer el desajuste de ellos y sacarlo, ¿no? Y vamos en un movimiento envolvente, quiere decir que lo vamos a ir enrollando, y todo eso que estaba expuesto hacia el paciente o hacia la periferia va a quedar dentro. Si bien es cierto, ya tenemos nuestros guantes, pero igual va a quedar dentro para conservar la bioseguridad, y como al principio teníamos, o se estaba dentro de los materiales utilizados, la cesta, la bolsa de ropa sucia, pues ya lo tenemos todo enrollado y esta pasa a colocarse en su lugar, ¿no? Pero eso también ahí menciona que a una distancia de la ropa que estamos llevando, de nuestro uniforme, por el hecho que ya estamos asépticos, calza de guante, vamos a lavar, vamos a limpiar, no nos pegamos, no lo doblamos encima, así, no, ¿no? Entonces siempre mantener esa distancia. Si la ropa no va a ser cambiada, doblarla en dos hacia abajo y luego levantarla del centro, doblándola en cuatro, ¿no? De manera que no vamos a estar manipulando mucho o mucho contacto con nosotros. Ya, si bien cierto, tenemos fría, tenemos guantes. Doblarla y luego por el medio y se hace un doblez de cuatro, ¿no? Sacudiendo suavemente a los lados, porque también tiene que estar ventilado el ambiente. No vamos a sacudir al paciente ni al otro paciente. Leve, ¿no? Y como siempre, cuidar que el uniforme no tenga contacto con estas cubiertas. En muchos casos, cuando habíamos valorado en los casos anteriores, podía haber secreción, excretas, orine, ¿no? De acuerdo al estado del paciente. Reposicionar el colchón, limpiar los sólidos, excesos de humedad, como les decía, con un papel desechable. Usar antisépticos si fuese necesario y posible, y secarlo muy, muy bien. Colocar, ahí vamos con el primero, ¿no? Colocar la sábana inferior. Si es ajustable, verificar que no quede arrugas sobre el colchón. Es cierto, muchas veces está la primera sábana que se va a colocar, hay que tener mucho cuidado en los dobleces para que quede de manera pulcra y no existe un levantamiento, un doblez que pueda generar incomodidad en el paciente. En caso no lo fuese, colocar la sábana inferior en un lado de la cama para hacer coincidir el pliegue central de la sábana con la línea media del colchón. ¿Qué quiere decir?
primero lo vamos a doblar y luego jalar suavemente para que esta quede completamente lisa y ajustarlo con el mismo colchón. Levantar ligeramente el colchón con una mano e introducir parte de la sábana bajo el borde superior del colchón. Entonces, iniciar el doblez, será colocando la porción restante sobre el pie de la cama, introducir bajo el colchón el borde libre de la esquina. Se va a hacer como una puntita, ¿no? Entonces la vamos a introducir así el doblez y la puntita queda y esta va a ingresar. ¿Correcto? Ahí vamos. Introducir parte de la sábana, ya lo vimos. Entonces, vamos a, como les mencionaba, vamos a tirar hacia abajo y lo que queda lo vamos a doblar. Ahora, vamos a introducir la sábana restante en la parte media del colchón. Ahora, como vamos a colocar la solera, esta va a ser para que cubra. Si en caso haya, acá hay un pequeño inconveniente, por favor, déjenme solucionarlo un momentito, unos minutos nada más. Déjenme un momentito. Sí, licenciada. Disculpen, chicos, siempre hay un pequeño impasse en cuanto a logística y tengo que estar Lo escuchamos. Sí, disculpen, más bien. Entonces, íbamos, ¿no? Ya estábamos, ya habíamos colocado la funda, ya le habíamos hecho el doblez. Vamos a proceder a colocar la solera. Chicos, quiero que tengan muy en cuenta estos pasos. Como les mencioné, vamos a tener un módulo para netamente práctico. Entonces, yo quizás pueda escoger a uno de ustedes o una pareja, dos participantes, y decir que me hagan una cama desocupada, ¿no? Vamos a ver, o que me dicten los pasos, ¿qué debo yo hacer? Entonces, por eso quiero que tengan muy en cuenta. Por eso también es importante que tengan el fundamento. Yo le puedo decir, chicos, ¿y por qué lo doblo así? ¿Por qué no lo dejo así nada más? Igual el paciente va a venir y se va a echar. ¿Ya? Colocar la solera. Entonces, estos no va a cubrir completamente la sábana inferior que ya hemos colocado, sino esta va a quedar como que es más delgada, pero va a quedar sobre o calculando que sea en la región coxis del paciente para que en caso haya un pequeño, si el paciente no tiene incontinencia, entonces ahí procuramos que la ropa de cama tampoco se esté cambiando continuamente, porque si esto la ropa de cama se moja y tiene que hacerse el cambio inmediato. Es una manera de prevenir o de conservar nuestros utensilios, nuestra ropa de cama intacta, ¿no? Porque saben ustedes también que estas la tienen que reportar, que se ha ido la día, cuánto se está quedando en su turno, con cuántas ropas, cambios de cama han encontrado al ingresar a su turno. Entonces es muy importante. Entonces nos vamos a ubicar a un lado de la cama y colocar la sábana superior, que ya hemos colocado la sábana inferior, hemos colocado la solera y vamos con la sábana superior. Con la línea del pliegue vertical esto viene doblado sin inserto de lavandería, ¿no? Sobre el centro de la cama vamos a desplegar la sábana de cabeza a pies, asegurándonos de que el borde de la sábana esté igualado con la parte superior del colchón. Entonces no vamos a doblar la parte de arriba, sino la parte de arriba que esté quizás al raso un poco con la parte superior del colchón, y la que resta sí vamos a proceder a cubrirlo, ¿no? De la misma forma se va a colocar la frazada, la colcha, dejando 20 centímetros, nos menciona, desde el borde superior de la cabecera para facilitar el embozo de la sábana superior, porque ya tenemos la sábana superior, ¿no? ¿Cómo vamos a doblarla para que el paciente pueda ingresar? Ahora, nos desplazamos al lado opuesto de la cama y extendemos la sábana inferior alisando cualquier arruga sobre el borde del colchón, iniciando desde la cabecera hasta los pies. Entonces, utilizando o realizando el doblez en cartera, en las esquinas opuestas. Entonces, se realiza, como les mencionaba, se levantaba, se hacía con la mano y quedaba como que un pequeño triangulito, ¿no? Para el lado, ¿no? Un romboide. Y eso es lo que se va a doblar dentro del colchón. Estirar la solera, introducirla bajo el colchón, la tela sobrante. Esto no va a ser una solera chiquitita, sino va a quedar un poquito a los extremos y esto se va a introducir al colchón.
siempre, como esta es un poco más gruesita, por hecho que también está cubierto de un material plástico para que se pueda desinfectar y limpiar rápidamente. Vamos a vigilar que no tenga arrugas, ¿no? Que no esté doblada, está tendida correctamente. A ver, ¿quién nos menciona? Ah, exacto, sí. Sí, chicos. No sé quién es por 1-3, pero sí nos menciona que la solera también sirve para subir al paciente cuando se baja, ¿no? Muchas veces el paciente está en una posición, digamos, la cama elevada a la cabecera y se vaya deslizando, ¿no? Muchas veces cuando no hay buen soporte o el paciente no puede hacerlo por sus medios, entonces lo cogemos para no estar cargándolo. La solera es un medio que lo podemos manipular, ¿no? Por eso tiene que estar también adecuadamente tendida y resguardada. Ah, ok. Guaraquichis. Gracias por tu aporte. Entonces, sigamos. Gracias por sus comentarios. Sigamos, ¿no? Igual, como les mencionaba, siempre se va a hacer de cabecera a pie, ¿no? Formamos los dobleces horizontales, los pies situándose de pies de la cama, doblar las cubiertas en abanico de 5 a 10 centímetros horizontalmente hacia arriba de la parte inferior en forma de un pliegue de unos 15 centímetros de la parte inferior del colchón. Entonces esto lo vamos a doblar así, o sea, no todo, hasta que muchas veces las sábanas vienen largas o grandes, entonces estas las vamos a introducir y lo que resta doblarlo, no todo que pase. Entonces para descenderlo también sería un inconveniente para nosotros porque no tenemos todo el tiempo para mantener, quizás durante el baño aprovechamos el tendido, el cambio de ropa de cama y no vamos a tener a nuestro pacientito desnudo por mucho tiempo, ¿ok? Hacer con las cubiertas en las esquinas de los pies un doblez de cartera, como ya lo hemos visto, un poco la demostración, que se asegura bajo el colchón, ¿no? Doblar los 20 centímetros de la sábana superior, la que ya va casi al último, sobre la colcha, formando un embozo, dejando expuesta la sábana inferior de la cabecera. Es la que realmente en el ámbito estético y brindar una buena visión en cuanto a sentirse cómodo el paciente, ¿no? Que esto se pueda doblar y queda un espacio entre ellos. Una vez que ya hemos hecho eso, vamos a desechar nuestros guantes y nos vamos a lavar las manos, al igual que también desechar nuestras mascarillas. Como les mencionaba, la iluminación, colocar la luz de llamado, si es que el paciente tiene algún inconveniente, al alcance del paciente, sobre su baranda o la almohada que esté muy próximo a su cabeza, para que él pueda solicitar ayuda en caso no pueda ingresar a su cama. Entonces estamos prestos para ayudarlo, ¿no? Vamos a colocar en posición cómoda al paciente, vamos a arreglar la habitación del paciente, ¿ok? Sigamos con el siguiente. Ahora la cama ocupada, pero antes de esto vamos a ver aquello. Les mencionaba, una cama ocupada puede estar también cerrada. En una cama abierta, los cobertores están doblados a los pies para que el paciente se pueda introducir fácilmente en ella. En una cama cerrada, la sábana superior, la frazada y la colcha están extendidas hacia la cabecera. Y el embozo que va doblado abajo, las almohadas. Está, como su nombre dice, cerrado, ¿no? Y esta es la que se usa cuando quizás un paciente ya salió de alta y esta cama tiene que estar no cambiada, completamente tendida y el cambio completo de toda la ropa de cama para que pueda ingresar otro paciente. ¿Ok? O en sobrecito, como le dicen al... Veamos, la cama ocupada. ¿Cómo estamos? El equipo, ¿cuál vamos a usar? Este es básicamente el mismo del anterior, sino que vamos a tener una bolsa de ropa sucia, un recipiente en el cual podamos introducir ello. Sábana inferior, una solera igual. Hule, sábana superior, frazada, colcha. Ay, se cerró esto. Funda de almohada, guantes desechables, un limpiador antiséptico según las indicaciones o normativas del hospital en que estamos laborando, un biombo y una mascarilla. Siempre la mascarilla para
nosotros cuidarnos, chicos. ¿Cuáles son los pasos? Los primeros se van a repetir en cuanto a lo que es interactuar con el paciente, verificar sus necesidades. Primero también, si nunca hemos visto al paciente, o no nos conoce, estamos recibiendo turno quizás de otro, en otro ambiente, entonces siempre nos tenemos que presentar para que el paciente también haya una relación prestador de salud, personal de salud y usuario, paciente, de la mejor manera que esta relación se pueda desarrollar. Vamos a determinar si el paciente es incontinente o tiene un exceso de drenajes en las trompas de cama, ¿no? Como siempre hemos visto, si es incontinente, vamos a encontrar manchas seguros de orina, entonces también hay que tener mucho cuidado, por eso que también nosotros nos calzamos los guantes, ¿no? Consultar la historia para comprobar si hay órdenes o precauciones específicas relativas al movimiento, las posiciones. Quizás el paciente debe permanecer en una posición estrictamente, entonces adecuarnos a esto, y eso no quiere decir que no le vamos a cambiar la cama. Preparar sus materiales, los suministros necesarios, realizar lavado de manos antes de, ya hemos valorado, lavamos las manos nuevamente y vamos a reunir y poner todo este material necesario junto, muy próximo, para poder no estar desplazándonos mucho, y ahí también perderíamos minutos o tiempo, ¿no? Licenciada, buenas tardes, disculpe, una consulta. Dígame. Dentro de una cama, también se considera dentro de las camas, también está considerado colocar el nombre del paciente, porque cuando ingresa tanto personal de enfermería o personal médico, personal de salud, ellos siempre miran hacia la cabecera porque tiene que ser el nombre del paciente para poder llamarlo por su nombre. Exacto. Eso veíamos la clase pasada, si no me equivoco, en cuanto a seguridad paciente, ¿se acuerdan? La identificación del paciente era el primero que como uno de los requisitos o recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. ¿Se acuerdan que pusimos un flujograma en cuanto a ello? Entonces, como nos mencionó su compañera, siempre cuando uno ingresa, vamos a llamarle señor, ¿no? Ahí dice el nombre. Y los médicos también muchas veces se orientan de eso, incluso como menciona su compañera, la cabecera es el nombre, y también muchas veces el diagnóstico a un costado, y si hay un riesgo, ya tiene UPP, se le marca ahí de rojito, según la abreviatura o las imágenes representativas que esté usando nuestro el lugar donde estemos laborando. Chicos, muchas gracias. ¿Cuál era tu nombre, perdón? Bien, licenciada. María Velázquez. Sí, licenciada. Sí, tienes mucha razón, y gracias por tu comentario. Entonces, seguimos, ¿no? Como siempre, vamos a proteger al paciente. ¿A través de qué? Pues necesitamos un biombo, ¿no? Porque vamos a movilizar al paciente, porque si bien es cierto, una cama ocupada, como su nombre lo dice, está ocupada por el paciente, y aún así tenemos que realizar el tendido de cama y el cambio de ropa de cama, ¿no? Bajar las barandas de la cama, colocar la cama en forma horizontal, si está elevada, pues tratar de colocarla en forma horizontal, según lo que ya hemos evaluado al principio, si según la indicación del paciente lo permita, ¿correcto? Vamos a retirar las almohadas, como hay otra persona, vamos a reposicionar el colchón a un estado adecuado, es que no lo estuviese. En caso de nosotros encontrarnos solos, subir la baranda del lado más lejano, o sea, bajamos la que estamos trabajando en primer momento, y luego terminamos este lado, lo subimos y pasamos al otro lado, para siempre resguardar la seguridad del paciente. Y también nosotros estar dando un servicio con responsabilidad. Vamos a retirar la corcha y todas las demás cubiertas, excepto la sábana superior que cubre el paciente, ¿ok? Por separado, doblarlas en 4 y descartarlas. Descartarlas, entre comillas, porque muchos de ellos, si es que no tiene un material o un paciente está extremadamente contaminado, que se da solamente en casos de aislamiento, o en este caso de la pandemia, que tiene que sí desecharse, descartarse, ¿no? Entonces, en otros casos antes, o lo común que se hacía era simplemente retirarlo para que pase al proceso de lavado, ¿no?
ver, el siguiente. Ok. Y vamos a aflojar los pies de la sábana superior. Entonces vamos a, como todo el procedimiento anterior, imagínense, que ya hemos dejado la cama así. Cama ocupada, si no me equivoco. No, esta es la cama desocupada, perdón. Entonces, todo el procedimiento anterior vamos a hacerlo de revés, ¿no? Entonces, vamos a colocar al paciente en posición de cúbito lateral hacia el lado más alejado. Por eso que el paciente va a quedar dándonos la espalda. Es por eso que la baranda que está opuesta a nosotros, él se puede quizás sujetar de ahí sin empinarse o sobreponerse ahí porque puede caerse, ¿no? Sin embargo, puede sujetarse porque si es que no pudiese mantener su cuerpo en esa posición de cúbito lateral. Vamos a asegurarnos que las barandas estén correctamente subidas para el lado correcto. Vamos a doblar de forma envolvente hacia adentro, primero la solera, luego el hule y luego la sábana inferior en dirección al paciente. Introducir las ropas por debajo de los glúteos, la espalda y los hombros por debajo, chicos, por debajo. Y luego vamos a proceder a limpiar el colchón. Si bien es cierto, ya hemos retirado todo, sábana solera y la sábana inferior, vamos a proceder a usar el antiséptico y limpiar la zona en que está el paciente. Ahora, vamos a colocar la sábana inferior limpia, abriéndola de forma longitudinal. Y vamos a situar el pliegue central en la línea media del plano longitudinal de la cama. Entonces, vamos a siempre, las sábanas vienen dobladas en 4. Entonces, lo mismo, ¿no? Vamos a empezar a, como que, igual el movimiento envolvente, pero ya ahora sí, como es la ropa limpia, vamos a empezar a meter debajo del colchón. ¿Ves? Vamos a colocarlo debajo de los hombros, la espalda, los glúteos, cuidando de no contactar las sábanas sucias, ¿correcto? No vamos a, si hemos metido las sábanas sucias, entonces estas vamos a empezar a colocarlas, pero ese ya tendría que estar muy alejado de estas. Vamos a colocar el hule y solera, la mitad enrollada por debajo de la espalda, glúteos y del paciente, y la otra mitad fijada bajo el colchón, como les mencioné. Elevar las barandas de la cama del lado donde ya trabajamos y nos vamos a desplazar al lado opuesto. Y ahí vamos a bajar las barandas y vamos a solicitar al paciente se deslice hacia la mitad limpia. Estaba volteada para este lado. Ahora, nosotros subimos la baranda de este lado y vamos a solicitar al paciente que se dé una media vuelta y ponga su manita acá, si en mi caso ya se hubiese quitado o le dolería una parte. Y ya, nosotros ya nos encontramos en este lado, la baranda ya la bajamos y empezamos a trabajar reproduciendo casi lo mismo que habíamos hecho en el lado opuesto. Entonces, vamos a ayudarla a rodar lentamente hacia el otro lado sobre el repliegue de las ropas de cama, ¿ok? Aflojar los bordes de la sábana sucia, porque ya la vamos a sacar, sacándolas de debajo del colchón y esta sin permitir que las sábanas sucias toquen en nuestro uniforme, chicos, o nuestra ropa. Retirarlas en forma envolvente, como les decía, hacia adentro y doblarlas en 2 y en 4. Colocar la ropa sucia en el cesto respectivo, la bolsa respectiva, y vamos a limpiar el colchón. Ya limpiamos la otra mitad, nos falta esta otra mitad. Y la sábana que habíamos pasado, la ropa limpia, vamos a empezar a desenvolverla y a desenrollarla. Y vamos a proceder a usar el doblez en cartera o en sobre, fijar bajo el colchón, de tal forma que la ropa quede completamente lisa. Chicos, es muy importante, hay que dejarlo sumamente liso para que no genere incomodidad al paciente. Y lo mismo vamos a hacer con el hule y la solera. Ayudamos al paciente a rodar hacia la posición de cúbito dorsal, antes de colocar la almohada y la sábana superior, templar la sábana inferior, larga. Hule y solera desde la cabecera hacia los pies, ¿no? Aquí estamos a este lado del costado, subimos un poco y vamos a jalar, lo que vamos alisando y doblando, ¿correcto? Desdoblar la sábana limpia sobre la sábana superior con el pliegue central horizontal en línea media a la cama, dejando un doblez de 20 centímetros para realizar el embozo.
sin permitir que las sábanas sucias toquen el uniforme, siempre, chicos, ¿ya? Y pedir al paciente que sujete la sábana superior limpia o remeterla bajo los hombros, ¿no? Siempre, o deslizamos la sábana sucia desde donde se encontraba enrollado en la cabeza y los pies y vamos cubriéndolo porque si me dice, ahí ya se encuentra nuestro pacientito. ¿Ok? Vamos a colocar la frazada nuevamente, desdoblándola, haciendo uso de la técnica de doblez en 4, como veíamos, ¿no? Siempre va a venir en 4 o nosotros vamos a doblar. 1 tenemos y tenemos 4, ¿y? Y lo mismo para desdoblar o desenrollarla al revés. El borde superior debe estar paralelo al borde de la sábana superior, quedando 20 centímetros por debajo de esta para realizar el embozo, que siempre, porque pues no vamos a cubrir toda la cabeza, ¿no, chicos? Y vamos a proceder lo mismo con la colcha. Formar el doblez horizontal de los pies y fijar las cubiertas, hacer el embozo doblando el borde superior de la sábana sobre la frazada y las colchas. Ok. Vamos a formar, luego vamos a cambiar las fundas de la almohada. Vamos a siempre solicitar cuando el paciente se encuentra ahí, está en la posición o en la situación que lo puede realizar. Vamos a solicitar su apoyo mínimo, hacer que el paciente levante la cabeza mientras le sujeta el cuello con una mano, que retire su almohada, que quite la funda sucia, que descarte la bolsa correspondiente, ¿no? Y vamos a sujetar la funda. Le voy a casi repetir un poquito lo anterior, pero siempre vamos a tratar de ser bastante específicos, ¿no? Vamos a sostener la cabeza del pacientito por debajo del cuello, colocar la almohada debajo de la cabeza, el cuello y hombros, subir la cabecera un poquito y los pies de acuerdo a las preferencias del paciente, cuidando que no haya contraindicaciones. Si no hay alguna advertencia, una indicación respecto a la posición del paciente, pues le pedimos su opinión en qué altura o elevación de la cabecera se encuentra mucho más cómodo y le ayudamos con ello, ¿no? Descarta las ropas sucias de cama y los guantes utilizados. Situar los artículos personales cerca de la mesita auxiliar, la mesita de noche del paciente. Igual, la luz de llamadas, que ocurra algún inconveniente o que no resulte cómoda su cama. Y posterior a ello ya hemos realizado todo el procedimiento y vamos a realizar el lavado de manos. Chicos, ya que estamos teniendo en cuenta también los momentos. Nos lavamos antes de hacer, en contacto con el entorno, antes de realizar este procedimiento. Y al momento de retirarnos también nos estamos lavando las manos. Entonces, un poquito, en resumen pequeño. Tenemos la cama cerrada, es un tipo de cama que se encuentra preparada y lista para ser utilizada al ingresar un paciente al servicio. Este se realiza previa limpieza y desinfección de acuerdo a las normas institucionales por el personal capacitado a fin de evitar riesgos. En cama abierta se denomina la transformación de la cama cerrada que se produce cuando el usuario, el paciente, ya ingresa al servicio, permitiéndole introducir con mayor facilidad. Tenemos la cama anestésica o quirúrgica. Esta cama de recuperación, posoperatoria o de camilla, chicos, de sala de operaciones, se utiliza en pacientes que retornan de recuperación posoperatoria a postparto, ¿no? Son las especificaciones de algunas de ellas, pero las más útiles son las que ya hemos visto. ¿Sí, chicos? Ahora, vamos a ver lo que son enemas, sondas y drenes. Si bien es cierto, no vamos a abarcar completamente los tipos, alguna especificación, vamos a tocarlo o complementarlo en el módulo 4, que también se les va a brindar una pequeña teoría, lo más, quizás algo que yo considere que no se les haya quitado o que es de suma importancia, que lo vuelva a poner, que lo voy a recordar. Y si en algún caso se me escapó algún ítem o me lo hacen saber, igual yo voy a revisar. He revisado todo, es mi material y yo considero que algunas cosas hay que reforzarlas, lo vamos a poner dentro del módulo 4 que ya está diseñado, qué temas vamos a tocar en el módulo 4, qué fechas y cómo se va a realizar. ¿Ya, chicos? Dentro de las sondas tenemos a la común, que es la sonda nasogástrica, ¿no? Pero aquí también en la imagen
aquí también en la imagen, caramba. Aquí también en la imagen, perdón, tenemos la sonda, vemos una sonda nasogástrica, vemos una sonda bucogástrica, vemos una sonda duodenal, vemos una sonda de gastrostomía. Está indicado, ¿no? Quizás es para, de manera didáctica, para que puedan tener una visión de si tiene este nombre, duodenal, por dónde lo vamos a ubicar. Una sonda de gastrostomía, ¿por dónde lo vamos a ubicar? Una sonda yeyunal, ¿por dónde la vamos a ubicar? Una sonda de yeyunostomía, ¿dónde la vamos a ubicar? Entonces, la más conocida es la nasogástrica, todos la hemos visto. ¿Correcto? Entonces, la sonda nasogástrica, la sonda nasogástrica va a ir introducida a través de la nariz, como vemos acá, hasta la cavidad gástrica. Es el más común, como mencionaba, y la vía de entrada es uno de los orificios nasales o narinas, desde donde se hace progresar la sonda hasta la cavidad gástrica. Entonces, para ello se hace un proceso de medición y de comprobación también para asegurarnos que se ha colocado adecuadamente la sonda nasogástrica. ¿Qué es la gastrostomía? Esta sonda se va a introducir en la cavidad gástrica a través de una incisión quirúrgica en la pared abdominal. ¿Qué es la sonda de yeyustomía o yeyunostomía? Introducida por un estoma desde la pared abdominal al yeyuno, mucho más focalizada, especializada. ¿Ok? Colocación de la sonda nasogástrica. ¿Bajo qué indicaciones se va a colocar una sonda nasogástrica? Cuando se le indica una nutrición, una dieta, una nutrición enteral, ¿no? Se emplea a aquellos pacientes que conservan el peristaltismo intestinal, pero que no son capaces de ingerir los alimentos por vía oral. ¿Cuáles son las contraindicaciones o lo que podría ocurrir al colocarse una sonda nasogástrica? Puede haber la presencia de vómitos persistentes, quizás en una primera instancia cuando se le coloca, obstrucción nasofaringea o esofágica, traumatismo maxilofacial severo u sospecha de fractura en la base del cráneo. Esto es un poco ya, por así decirlo, al extremo, pero se puede presentar a una sospecha o bien sea una perforación esofágica cuando no hay la sutileza o la ligereza de poder colocar la sonda de manera adecuada y podamos generar un traumatismo dentro, ¿no? Ingestión de ácidos, álcalis y otras sustancias cáusticas o derivados del petróleo, ¿no? Entonces, eso es una de las, si bien es cierto, cuando se coloca hay un reflejo al momento de colocar la sonda, y eso es muy, muy natural, quizás en pacientes que por primera vez están colocando una sondita, ¿ya? A estas sondas se le colocan hasta un recién nacido, porque a veces no tienen el reflejo muy desarrollado de succión y se les alimenta vía sonda nasogástrica u orogástrica. Pasamos al siguiente. ¿Cuál es el equipo, el material que vamos a utilizar en la colocación de sonda? La sonda nasogástrica del calibre adecuado, eso se va a determinar por el grupo etario, por la edad, por las características propias del paciente, un lubricante hidrosoluble, gasas estériles, esparadrapo, hipoalergénico, porque vamos a fijar la sondita directamente con la piel y va a estar sujeto muy cerca, entonces por ello también tener mucho cuidado con los productos que vamos a utilizar. Jeringa de 50 mililitros, estetoscopio para comprobar si estamos correctamente introduciendo la sonda nasogástrica, un vasito con agua, tampón para sonda o pinza, y guantes desechables, ¿no? Guantes desechables a la primera instancia, y luego nos ponemos nuestros guantes limpios, estériles, para conservar para tener presente siempre con mayor fuerza la bioseguridad. Ahora, en que también habíamos dicho para alimentación
por vía sonda, o también en todo caso para un lavado gástrico también se coloca una sondita. ¿En qué casos? De intoxicación oral por sustancias tóxicas o fármacos. Muchas veces también se va a solicitar la colocación de sonda para obtener cultivos gástricos ante quizás la sospecha de una enfermedad, una sospecha de tuberculosis. Entonces, para ello también se solicita o se indica muchas veces la colocación inmediata de una sonda nasogástrica. Vamos a pasar a lo que es el cateterismo o el sondaje vesical. Veíamos la clase pasada lo que era el aseo genital. Entonces, antes de hacer la colocación de una sonda, siempre vamos a hacer el aseo genital, ¿ya, chicos? Así ya siempre manteniendo este orden, porque no siempre está en contacto de sus desechos, ¿no? El orine, o a veces si tienen pañales, o pasa adelante. Así quizás lo hayan bañado temprano, y digan, ya me bañaron señorita, o se nos indique igual, siempre estar pendiente de ello. Entonces, el cateterismo o sondaje vesical es la técnica que consiste en la introducción de una sonda por la uretra hasta la vejiga urinaria, ¿ok? ¿Cuáles son las indicaciones o bajo qué indicaciones se puede indicar? Una retención urinaria con formación de globo vesical. Aquí vemos también la imagen que hay una retención y vemos el abdomen cómo está del paciente. Está todo timpánico, globuloso y que no, por medios físicos no ha cedido, entonces se le coloca. Cuando hay incontinencia urinaria, se le coloca sonda. O cuando se requiere obtener una muestra estéril. ¿Correcto? ¿Cuáles son las contraindicaciones? Puede haber un trauma pélvico, vesical, perineal y uretral. Nosotros entendemos que igual estamos, ¿cómo podríamos decirle? Transgrediendo o interrumpiendo el ciclo normal del organismo, ¿no? Pero es necesario colocarle en muchos casos, si no, no se le indicaría. Entonces, siempre va a haber un pequeño trauma o a veces va a haber un poco de hematuria, ¿no? Por ello, siempre antes de realizar cada procedimiento tenemos que indicarle al paciente, señor, tenemos el nombre también identificado del paciente, señor Carlos Pérez, soy tal persona, lo voy a atender, en unos momentos se le va a realizar la colocación de una sonda vesical, una sonda, ¿no? Pero señorita, ¿qué es eso? ¿Por qué me van a poner? No se preocupe, esto es un procedimiento sencillo, pero de todos modos le vamos a explicar cómo se va a realizar. Vamos a descubrirlo en la zona genital y se va a proceder a colocar una sonda. En este caso quizás tiene incontinencia, entonces usted tiene incontinencia, o quizás tiene un abdomen globuloso por retención, y le indicamos también, usted tiene esto, señor, por ello que usted le ha indicado, le estoy comunicando, le voy a explicar paso a paso cómo se va a desarrollar. Entonces, y le van diciendo, informando todo, para que la ansiedad también del paciente baje. Es un procedimiento que en muchos pacientes les genera mucho dolor. Sí genera dolor, pero hay unos pacientes, por ejemplo, adultos mayores, genera mucho dolor y quizás muchos de nosotros hemos sido testigos de que les genera bastante dolor y hasta lloran, y es un poco traumático también en el aspecto emocional para el paciente. ¿Qué materiales vamos a usar en la realización del cateterismo vesical? Para la fase de sondaje, vamos a usar, igual que las sondas, vienen por calibres, por tamaños. En niños de 8 a 10, en adultos de 14 a 16, aproximado, también no solo de acuerdo a una guía, ¿no? Sino que también se evalúa al paciente, ¿no? Cómo es que si vemos que tiene el útero muy delgado, si es que es una mitad, a veces vamos a ver ahorita las diferencias en un sondaje en un paciente femenino, en un paciente masculino. Su sistema colector, guantes estériles, chicos, paños, o sea, campitos estériles, lubricantes,
ya sea lubricantes anestésicos, ¿no? El más que se usa es la silocaína en gel, la povidona yodada o la yodopovidona, la jeringa de 510, suerito fisiológico, equipo para higiene genital, como les decía, es muy necesario, esparadrapo para fijar la sonda ya en la piernita del paciente, un esparadrapo hipoalergénico, porque esto también, como va a estar muchas veces es prolongado la sonda, el uso de la sonda, se va a querer resguardar la integridad de su piel, que no le irrite, que no se le formen escaritos alrededor o irritación de la piel, ¿no? Una riñonera y chata, urinario, ¿no? O urinario. Chata se le dice muchas veces, ya lo conocen con ese nombre, pero es un urinario, ¿ya? Entonces, todos son estos los que vamos a utilizar y vamos a ver en qué momento utilizar. La sonda urinaria en sí es un dispositivo que consta básicamente de 3 partes. El conducto de globo con indicación de volumen, de fluido para el inflado del globo, es la que al ingresar, al introducir la sonda, esta es la que va a hacer que se obstruya y no genere mucho cuidado, siempre acordarse que para retirar también hay un globito, no se vaya a retirar de forma brusca y vamos a generar un trauma mucho mayor y un sangrado. No se olvide. Conducto de evacuación de la vejiga, ahí vemos. Indicación del tamaño de la sonda en la escala francesa y en milímetros, ¿no? El globo que se va a formar y la apertura en la vejiga. ¿Ok? Entonces esos son el dispositivo en sí. Aquí vemos un sondaje intermitente en la mujer. Es una imagen que nos plasma un poco. Hay que ubicar bien la uretra en lo que es en la paciente femenina. Muchas veces siempre se ha observado, o cuando recién se está realizando el sondaje, muchas veces hay una equivocación o un error en cuanto a la inserción del dispositivo de la sonda y genera otro tipo de reacciones que no es la esperada, ¿ok? Un sondaje temporal, permanente en la mujer, inflado de balón, fijación de la sonda en la parte interna del muslo, de modo que el movimiento de la extremidad no latente. Siempre se le deja siempre se le deja un pequeño, así como que un restante de sonda para poder recién fijarlo al muslo, porque si ella desea pararse o desea moverse un poco, esta se va a tensar, y esta cuando ya se ingreso, ya está colocada la sonda, hay un globo vesical ahí dentro. Esto va a generar dolor, entonces por ello que tenemos que prever eso y sujetar o fijar la sondita correctamente. De igual forma, en el paciente masculino, en el paciente masculino ya no hay ese intento o ese riesgo de equivocación en cuanto a colocar correctamente la uretra, porque la ubicación anatómica es mucho más sencilla y está a la vista en cuanto al paciente masculino. ¿Ok? También vamos a ver acá, como les decía, las diferencias entre el sondaje masculino y el femenino. En la mujer, debido a la proximidad de la uretra y la vagina, se puede cometer el error, como les decía, ahí vemos, de introducir la sonda en la vagina en vez de en el orificio uretral. Entonces, como les decía, puede generar reacciones muy distintas a las que esperamos, por eso es muy, muy importante ubicarnos anatómicamente, primero ubicarnos anatómicamente bien y luego ya proceder con la introducción de la sonda. La longitud de la uretra, en la uretra femenina mide de 4 a 6.5 centímetros, así que no hay que estar introduce. Es por ello que también el tamaño muchas veces varía. En una uretra masculina, la uretra mide de 14 a 16.5 centímetros. Y la razón es a vista, porque la distancia es larga también por la forma anatómica o la distribución anatómica del miembro del pene, en este caso del varón.
En el hombre es importante que al principio el pene esté en posición vertical cuando se hayan introducido, porque si no está en ello va a haber mucho complicado, no es lo mismo sujetar por un lado, pues no, ponerlo en posición vertical. Como les decía, siempre vamos a realizar la higiene perineal primero, chicos, ¿ya? Unos 7, cuando se hayan ya introducido, unos 7 centímetros se hará descender el pene para que pase bien la sonda por la próstata. Aquí es un poco más tendenciosa, pero no hay el riesgo de error en cuanto a la ubicación de la uretra. Veamos. Eso era en cuanto a sondajes, chicos, ¿ya? Igual lo vamos a reforzar. Para el módulo 4 es poco más práctico y voy a... Como hicimos en cuanto a eliminación de desechos hospitalarios, de residuos hospitalarios, vamos a tratar de demostrarlo con muñecos de simulación, ¿ya, chicos? Para que nos podamos ubicar anatómicamente bien, para que podamos diferenciar qué materiales vamos a necesitar y también para que sea mucho más didáctico, ¿ya, chicos? Ahora tenemos los enemas. Creo que no sé si todos lo han escuchado, pero sí es común. Es la introducción de soluciones acuosas a través del recto o en la parte inferior del colon descendente, a partir del cual se va a extraer un contenido intestinal, gases, heces. O también por este medio se van a administrar medicamentos, algunos nutrientes. No es inocuo, por lo que solo debe administrarse bajo prescripción médica. No cualquiera podemos colocarle o se debe colocar un enema. En caso, en cuanto a la evaluación médica diga que sí debe de colocarse un enema, pues lo vamos a llevar a cabo. En caso no, chicos, siempre hay que tener esa... Dentro de ello vamos a tener los tipos de enema. Vamos a tener los enemas evacuadores o de limpieza, donde no se retiene la solución en el recto, sino que al cabo de unos minutos de su administración se va a expulsar junto con materias fecales, acompañado de gases, ¿no? Y con ello se busca la limpieza intestinal, chicos. Vamos a tener también los enemas de retención. Se trata de que el paciente retenga la solución en el intestino. Vamos a ver acá ya lo que está. En el intestino de 20 a 30 minutos para adquirir la máxima absorción del fármaco administrado, ¿no? Y algunos subtipos son los enemas antisépticos que van a destruir bacterias o gérmenes. Un enema emoliente que lubrica y protege la mucosa intestinal, un enema antihelmíntico que viene del helmíntico de parásitos, va a destruir parásitos de retención, ¿no? Porque se está administrando con un fármaco, chicos. El enema medicamentoso, la administración de fármacos sedantes o estimulantes, quizás para que genere un peristaltismo o para generar, como lo dice, evacuar esa zona, ¿no? Un enema alimenticio para la administración de nutrientes que, bueno, sencillamente algunas veces se indica. Enema de baño o enema opaco que facilita el examen radiológico. Un enema oleoso que va a ablandar las heces y va a facilitar la deposición, cuyo general básicamente va a ser el objetivo ese, ¿no? La lavativa de Harris o enema carminativo. Esta va a facilitar la expulsión de los gases intestinales. Chicos, ese es su principal objetivo. Ahora, ¿cuáles son las técnicas de administración? Se va a preparar el material necesario, ¿no? En caso fuese la solución medicamentosa, de temperatura, que esté correctamente según la indicación de la prescripción, un irrigador desechable, una sóndula o cánula de Nelaton, un lubricante, porque también es introducir un objeto extraño al sistema, al organismo del paciente, un hule protector, un material para el aseo, la chat, el urinario, chicos, ¿ya?
y guantes. Ahora, ¿cuál es el procedimiento en rasgos generales? Vamos a tener en cuanto a la aplicación unos factores. La posición del paciente, que es la posición que... ¿Han escuchado la posición de Sims, chicos? ¿Han escuchado sobre la posición? ¿Tienen conocimiento sobre la posición de Sims? No, ok. Es cuando uno pone una posición en decúbito dorsal, cuando hacíamos el tendido de cama, era ponerse dándonos la espalda, ¿correcto? Ahora, aquí el paciente está visualmente, para el tendido de cama, visualmente recto. Sin embargo, para hacer la colocación de un enema, para hacer la colocación de un enema, vamos a ponerlo quizás doblando un poco las piernas, los miembros inferiores, doblando un poco hacia adentro, como si fuera una posición fetal, chicos. ¿Ya? Recostado al lado izquierdo y doblado, una posición fetal también un poco, y de esa manera se va a introducir o se va a realizar la colocación de un enema. Chicos, la composición del enema, la composición depende del tipo y la finalidad del mismo. Ya hemos visto en qué situaciones son los tipos de enema, así que esto también es un factor. La cantidad administrada depende del tipo de enema que se vaya a aplicar. Por ejemplo, un enema medicamentoso no excederá 180 mililitros, de acuerdo a la capacidad también. Y el diagnóstico o indicación por el motivo por el cual se ha mandado a colocar un enema, de acuerdo a ello también. Y la temperatura del líquido, líquido debe encontrarse entre 37 y 43 grados centígrados, también de acuerdo a la temperatura de esa zona anatómica del cuerpo. Chicos. Ahora, técnicas. La técnica a realizar consiste en, aquí ven, chicos, mira, la posición de Sims. ¿Lo observan? Cómo está recostado el paciente, los miembros inferiores están levantados, que facilita la visualización del recto, del ano, y el paciente también tiene los miembros superiores un poco doblados para que facilite también su posición. Chicos, esa es la posición de Sims. Vamos a primeramente lavarnos las manos. Vamos a proteger la cámara con un hule. Si usted tiene un hule, pero encima de este hule, al hacer el tendido de cama, hemos puesto una sábana, la solera encima. Entonces, vamos a proteger con otro hule. Colaborar en la preparación del enema y en la instalación del equipo. Ayudar al enfermo a colocarse en la posición adecuada. Posición de Sims. Se le ayudará a desnudarse, se le cubrirá con una sábana para respetar su pudor, su intimidad. Así que estamos los biombos, las sábanas, porque estamos descubriendo, estamos bien, pues exponiendo una zona íntima del paciente, chicos. Como les mencionaba, el paciente deberá estar en posición de Sims para favorecer la evacuación, mantener la solución a temperatura adecuada, purgar y lubricar la sonda rectal o la cánula que se va a introducir. En esta debe ser 15 centímetros la sonda por el ano del paciente en forma suave y delicada, porque esta va a generar irritabilidad, dolor y una serie de sensaciones en el paciente que debemos estar a la expectativa, ¿no? De estar brindándole en lo posible la comodidad y confort. Ahora, elevar el depósito unos 50 centímetros por encima del nivel de la cama, como vemos en la imagen. Colocar un soporte, quizás un tripié. Se abre la llave de paso y comenzará a pasar el líquido. El paciente deberá concentrarse en su respiración y mantenerse o permanecer inmóvil. Tampoco que se ponga rígido. Esto va a hacer que los músculos y hiperactivismo dentro del sistema digestivo también se pongan rígidos, y esto tampoco va a favorecer al procedimiento. Entonces, por eso es importante que al inicio siempre le digamos en qué consiste el procedimiento y qué se le va a hacer. ¿Ya, chicos? Cuando el líquido haya pasado completamente, colocar la chata al paciente y se retirará una vez haya evacuado. Si esto ya se le ingresó el líquido y estaba
Muchas veces sale de unos minutitos hacia el instante o muchas veces demora, ¿no? Y pues por ello que necesitamos el urinario. Cuando todo el líquido del depósito haya pasado al recto, se cerrará la llave y se retirará la sonda con mucho cuidado. Este es podemos generar un trauma mayor. Es importante que el paciente trate de retener el líquido unos 10 segundos para facilitar su acción. Entonces, decimos que lo retenga un poco, a pesar que ya esté por expulsarlo, que lo retenga un poco más, para que quizás en este caso medicamentos o los fármacos hagan su efecto. Cuando realice la evacuación, observar las heces y anotar las observaciones. Siempre es bueno que está evacuando, en caso sea un antihelmíntico, vamos a observar los parásitos. Y asear al usuario, al paciente, ayudarle a vestirse y conducirle a su habitación. Chicos, eso es en cuanto a enemas. Ahora vamos a ver los drenajes. De manera así, en cuanto a definiciones, las necesidades y cómo se va a presentar, para ya estar finalizando y podamos, creo que si nos alcanza tiempo, vamos a ver cómo lo podemos desarrollar. Chicos, y también quisiera sus aportes para quizás un poquito para guiarme en cuanto a sus referencias para poder complementar estos temas. ¿Ya, chicos? Porque creo que todos quisieran un poco más, ¿no? Vamos. La definición. El término drenaje se utiliza para designar el procedimiento técnico como el material destinado a mantener asegurada la salida de algún líquido del organismo, sea sangre, orina, bilis, o secreciones patológicas como pus, exudado de heridas, abscesos, que muchas veces se los podía observar. También vemos ahí en la imagen, miren los drenes que en este paciente en la imagen vemos, se está evacuando. Entonces, ahí incluso hay una flechita. Entonces, eso sería cómo se puede presentar y visualizar. Dentro de ellos vamos a tener los tipos en cuanto a drenes. Vamos a tener el drenaje pasivo, el drenaje activo. Dentro del drenaje pasivo, esta va a actuar por capilaridad o por gravedad, chicos. A eso se le denomina un drenaje pasivo. Y el drenaje activo, esta va a garantizar la salida del material mediante un sistema de aspiración o práctica al vacío. Esa es la principal definición que podamos hacer para la diferenciación en cuanto a drenaje pasivo y drenaje activo. Disculpe, el drenaje pasivo es cuando es natural y el activo es cuando alguien lo hace o mediante un algo estimulante, algo así. Claro, un drenaje pasivo se va a dar por gravedad, como le decíamos, por capilaridad, de forma natural, entre comillas, ¿no? Y un drenaje activo va a haber un sistema en el cual va a aspirar la secreción o la pus o el tipo de secreción al cual se está dirigiendo el tren. ¿Me dejo entender? Sí, entendido. Ok, no se preocupen. Ahora, miremos aquí un drenaje pasivo, una de ellas el drenaje de gasa o gasa en mecha. En la imagen se puede observar básicamente cómo es que actúa. Es básicamente un procedimiento sencillo, pero hay que saberlo realizar. Y acá está explicado, ¿no? Va a consistir en ¿qué? Vemos en la imagen. Consiste que en una tira de gasa, como dice drenaje de gasa o gasa en mecha, o esta gasa enrollada a modo de un tipo cigarro, entre comillas, para que se pueda entender, cuyo el extremo se coloca en una herida o en el absceso que queremos drenar, facilitando el flujo, ¿no?, de las secreciones. Esta va a actuar por capilaridad. Aquí no necesitamos un sistema que aspire, porque va a ser básicamente un procedimiento pequeño, sencillo. No vamos a necesitar de un sistema que esté aspirando la secreción la secreción purulenta, quizás en muchos de estos casos que son abscesos, para que vaya a retirarse o drenarse, la palabra correcta, ¿no, chicos? Aquí podemos ver un ejemplo, ¿no? Es el drenaje pasivo, el más sencillo.
el gas en mecha. ¿Ya, chicos? Vemos en imágenes reales y en dibujo para que se pueda observar bien. En un drenaje pasivo, el drenaje en Penrose corresponde a un tubo delgado, es como un fideíto, siempre le digo como un fideíto, que se mantiene colapsado mientras no pasa líquido por su interior. Se trata claro, muchos de ellos están indicados cuando esta no es de manera permanente, sino se necesita de un procedimiento sencillo y en casos mínimos, porque también se puede haber drenaje torácico, drenaje pleural, o cuando estamos drenando. Imaginemos un hemotórax. ¿Qué estaríamos hablando de un hemotórax? Cuando escuchan la palabra hemotórax, ¿qué se les viene por la mente? ¿Tórax? Hemotórax. Hemo. Ah, hemo. Hemo, ¿qué les acuerda? La palabra hemo, ¿qué les hace pensar? Hemo, sangre. Ya, muy bien. Tórax. Tórax, claro. Hemo. Claro, ¿no? Ahí, ustedes mismos lo han dicho, sangre en el tórax. Es la definición sumamente básica. Entonces, cuando hay en un espacio compartimental, en este caso el tórax, hay un acúmulo de sangre. Entonces, ¿qué quiere haber? Quizás el paciente ha sufrido un trauma y se le ha astillado una costilla o se le ha fracturado una costilla o una fisura de costilla. Esta pudo haber se pudo haber introducido en un vaso sanguíneo y esta, obviamente, ya sabemos, va a desviación de la sangre y se va a acumular en el tórax. Este paciente que va a presentar agitación, no va a tener si lo medimos con el oxímetro, va a tener un nivel de oxígeno normal, va a estar agitado. Entonces, se le hace una incisión y mediante un drenaje se le va, digo la redundancia, pero se le va a drenar, en otras palabras, se le va a retirar, se le va a vaciar al medio externo, mediante un dren, esa sangre que está acumulándose y que podría matar al paciente. ¿Ya, chicos? Y esto sí no lo vamos a hacer muchas veces cuando es demasiada la presión en cuanto a la sangre en un hemotórax, sale haciendo incluso un silbido, es tanta la presión que sale de manera inmediata, pero en todo caso esto sería en primera instancia. Luego ya pasa a ser un drenaje activo. Acá tenemos, en este caso que les acabo de mencionar, podemos identificar los tipos en cuanto a activo y pasivo. El pasivo es la primera instancia, ¿no, chicos? Introducimos el dren y sale. Entonces, ahí no estamos usando ningún aparato, sino que por la misma presión, esta sale, incluso puede salir chispeante. Entonces, sale. Pero esto no nos va a evidenciar que haya salido todo el líquido que se ha expandido en el tórax. Entonces, se hace uso de un sistema que va a succionar, por así decirlo, esa sangre que aún puede estar dentro de esa cavidad que debe permanecerse limpia. ¿Ya, chicos? ¿Me dejo entender? Sí. Entonces, creo que ahí podemos un poco tener una visión de cómo podría pasarse de un pasivo a un activo. ¿No, chicos? Creo que con esa imagen queda más claro o... Sí, chicos, sí, ¿no? Exacto, es lo que quería llegar. Entonces, como les mencionaba, esto se trata de un drenaje, es como un filete chiquitito, desde la apertura cutánea y actúa por capilaridad también. El drenaje redón es un drenaje activo. Vemos aquí la colocación de un recipiente, entonces ya hay todo un conjunto de sistemas, el hemovac, que es como un circulito, que parece un motorcito chiquito, el de redón, que va a succionar, que hay todo un sistema dentro de este pequeño dispositivo. El mini redón opera y el pleur evac, ¿no?
que es un sistema que vemos diferentes en cada uno. Si bien es cierto, las comunes son el Hemovac y el Redón, vamos a, como les mencionaba, un poco ya profundizarlo en la praxis, en la redemostración, ¿ya chicos? El drenaje Redón se va a tratar de un sistema de drenaje activo, como lo estábamos clasificando, y va constituido por un tubo flexible, con un extremo en lo que hay múltiples perforaciones, y que se coloca en la zona a drenar, ¿no? Y en el otro extremo está adaptado herméticamente un tubo alargado conectado a un recipiente vacío. Este mecanismo permite que el drenaje constante se pueda regular según sea la necesidad del caso. Si en todo caso, por ejemplo, necesitamos, incluso miren, aquí está el espacio pleural. Recipiente, colocación del tubo torácico y una sonda, y ahí están los pulmones. Entonces, aquí vemos, miren el espacio que se ha tratado, el pulmón se ha ajustado a un lado. Entonces, quiere decir que acá hay puede ser algún líquido, puede ser sangre, entonces se puede, mediante ello, ya que son sistemas blandos, órganos blandos, y pueden conllevar a la muerte, se necesita que sea evacuado inmediatamente o en el menor tiempo posible. El inicio sí entra de emergencia, pues no, porque no hay un aporte de oxígeno, ya que está siendo obstruida esta zona, y va a salir por drenaje pasivo, pero para remover o que estar con la certeza de que haya evacuado completamente este líquido, esta sustancia del organismo que no debiese encontrarse ahí, pues se usa un sistema que ya pasa a ser un DREN activo. ¿Chicos? Bueno, en cuanto a drenajes hemos culminado con el tema de hoy. Igual he tratado de ajustarlo lo más posible para que no me falte mucho el tiempo. En todo caso, como les mencionaba, se va a hacer aún el reforzamiento porque sé que estos temas son muy, muy interesantes para ustedes y de todos modos se quiere hacer el reforzamiento para que puedan tener una información más precisa. De todos modos, les pido que repasen porque de esta información va a venir en su evaluación, ¿ya, chicos? A ver. En drenaje de retención de líquido en adulto mayor. Exactamente a retención de líquido te refieres a... Hay muchas formas de retención de líquido. Cuando ves masaje. Esos son edema. Muchas veces un paciente adulto mayor presentan edemas en los miembros inferiores. Claro, cuando está postrado, exacto, y se hinchan las piernas. Eso se observa mayormente. Entonces, claro, exacto. Sí, te estoy terminando de leer. Se ayuda con masajes. Muchas veces incluso toman medicamentos especiales para que les ayuden para que puedan liberar estos líquidos que están reteniendo por la falta de movilidad, por la falta de actividad. Cuando le realizamos el baño, muchas veces tenemos que subir las piernitas para que pueda haber una circulación correcta, quizás las venitas por el mismo edema que se está generando en el miembro inferior, puede estar funcionando las venitas. Por eso que muchas veces de los adultos mayores, es muy doloroso su movilidad. Exacto, ¿ves? Hay dolor al moverle, exacto. Pero mediante los masajes podemos usar apósitos de agua tibia para que favorezca la circulación y darle un poco de calor y luego proceder con los masajes de recuperación. ¿Cómo evaluamos? Mediante los signos de Fovea, presionando qué tanto está aumentando el edema a medida que pasan los días. Muchos de ellos, los pacientitos, bajan el edema, sin embargo, hay muchos que lo llevan por mucho tiempo, y es por ello que también se tratan con medicamentos, ¿no? Ok, sí, está un pacientito con prótesis de cadera, no sé, ¿no la movilizas? ¿O cómo estás? El tipo de, en cuanto a la postración, claro, no camina, se mantiene todo el tiempo en cama. Le haces el cambio. Ya presenta
¿Ya presenta úlcera? Aún no ha presentado. Recién, exacto. Es por ello que, como hablábamos en el adulto mayor, es sumamente delicado ese tipo de cuadros que puede presentar. Ok. Le estás haciendo su cuidado, corazón, me imagino, de hacerle el cuidado bastante, higiene también bastante. Es que le duele, sí. Entonces, para ello me imagino que también está recibiendo algún tratamiento para el dolor, ¿no? Entonces, cuando se le administra el medicamento, ya sea por la vía que necesaria, se le corta. Sí, sí, corazón, ayuda bastante, un colchón antiescaras. Es por ello que ahora tenemos un sinfín de tipos de colchón en cuanto a la unidad del paciente, porque esta tiene unos dispositivos que ya no vas a necesitar rodetes, no vas a necesitar, porque eso ya también ya están desfasados. Entonces, ahora que lo tienes recién empezando ese tipo seguramente está como enrojecimiento todavía, entonces tienes la posibilidad de empezarle a darle bastante atención, exacto. Estás en un estadio 1 que recién está comenzando, corazón. Así que entonces trata de, yo sé que le va a doler, pero hay que movilizarla. No rápido ni bruscamente, sino un poquito. Y para ello ayuden los masajes. Puedes llevar, hay diferentes tipos de masajes en cuanto a recuperación y rehabilitación. También los masajes para el dolor. Hay masajes recuperativos. Ha avanzado tanto en las terapias, en cuanto a la terapia física, en este caso, tiene una fractura de cadera. Claro, es poco a poco, no lo vas a hacer de manera, como les digo, es de manera progresiva, no lo vas a tratar inmediatamente, le hago los masajes. Entonces, un pacientito adulto mayor que está presentando en primera fase sus escaras, su UPPs, que puede presentar si no se cuida, que espero y sé que con todo lo que manejas en cuanto a información no va a llegar a una UPP más grave. Claro, ¿no? Entonces, esto ayuda a su circulación y siempre hay que hacerle sus exámenes, su evaluación, la más práctica, mediante el signo de fovea en cuanto al edema que está presentado en tu pacientita, ¿ya? Tener bastante cuidado, la alimentación, el ambiente en el que se encuentra, no tiene que ser estresante. Todo esto, abarcando todo el campo holístico del paciente, siempre es exacto. Entonces, siempre las movilizaciones, como dice tu compañero o compañera, es muy importante. Si por el dolor, podemos mantenerlo en 2 horas. Si aún tiene tolerancia, podemos movilizarlo un poco más. En caso, la cama, si es ortopédica, podemos levantarlo un poco, manejar en cuanto a alimentación. Ya tiene una indicación, se le brinda una indicación para este tipo de pacientes que es muy alentador cuando se recuperan completamente. Entonces es bastante el trabajo en cuanto a recuperación, rehabilitación se trata en este pacientita, y de verdad espero que se recupere rápidamente, y con tus cuidados creo que sí lo puede curar. Entonces, bastante cuidado con ella, tiene 88 años, es adulto mayor, se va a presentar, sí, por el mismo que tiene la fractura de cadera, y es una de las cosas que estábamos viendo cuando tratamos al adulto mayor, ¿se acuerdan? Las fracturas, las caídas. Entonces, y como vemos, ¿no? Cómo se está desencadenando poquito a poquito. Primero se inmoviliza, luego ya está presentando escaras, ahora está teniendo edemas. ¿Por qué? Porque no hay una circulación adecuada, porque no se está movilizando. Entonces la movilización y la actividad física, entre comillas, porque este paciente ya es postrado, entonces, ¿cómo ayuda? Entonces nosotros debemos de brindarle bastante información al familiar y al paciente. Entonces, le va a doler, sí, pero esto va a ser progresivo. Nuestro sistema circulatorio y los músculos tienen que estar bien en una relación directamente proporcional, porque nosotros al masajear, al hacer el baño, al aplicarle sus cremitas, las cremas, por favor, que no tengan compuestos en base de alcohol, porque va a irritar la piel, sino en base de agüita, algo que no irrite la piel. Claro, para evitar ese sellamiento entre las rodillitas del paciente, o por el mismo que hay una debilidad muscular,
entre las piernas y entre piernas de la pacientita, ¿no? Entonces, todos esos son los cuidados que le debes de brindar y está muy bien lo que estás realizando. En este caso no necesitaría un DREN porque es un edema y esto con terapia de rehabilitación. En todo caso, siempre, si fuese una... Sí, ya. Si fuese que hay otro tipo de líquido, pues se da la indicación. En este caso es por la falta de movilidad, ¿de corazón? Así que espero que se recupere pronto tu pacientita y que le esté brindando muy bien sus cuidados. ¿De chicos? Bueno, con esto estaríamos terminando la clase de hoy. Espero que haya sido bastante de su utilidad. Como les mencionaba, vamos a tratar de correr un poquito porque tenemos temas un poco saturados. He tratado para desarrollarlo ya en el módulo 4. Ok. Bueno, chicos, hemos culminado de esta manera la sesión de hoy. Nos vemos el día sábado 26.